Muy buenos días. Mi nombre es Sandra Milena Bello Gómez. Soy licenciada en Humanidades y Lengua Castellana, magíster en Investigación Social Interdisciplinaria. Actualmente me encuentro realizando el doctorado interinstitucional en Educación en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. A continuación, presentaré mi exposición titulada Los niños y niñas del programa Volver a la Escuela levantan su voz frente a la pandemia. Bien, inicio contextualizando precisamente todo el proceso que se da en la pandemia como un escenario necesario para la investigación social y educativa, la cual nos remite a todos y nos convoca a todos los educadores para que investiguemos y revisemos precisamente las situaciones que esta situación generó. Lo haré desde un acercamiento al lugar que ocupan las emociones, tanto en las prácticas cotidianas como en las conceptualizaciones que tienen los docentes, padres y estudiantes del programa Volver a la Escuela. Bien. Al hacer referencia a las emociones, quiero hacer la claridad que se tomará desde una perspectiva aristotélica, en la cual también se retoma desde las teorías de Martha Nussbaum. Martha Nussbaum nos habla que las emociones no son fuerzas animales ciegas, sino que, como lo explica ella misma en muchos textos, son partes inteligentes y discriminadoras de la personalidad, relacionadas con creencias particulares que pueden ser elaboradas y transformadas. Cuando voy a hablar de las emociones de los estudiantes del programa Volver a la Escuela, necesito hacer la aclaración que este es un modelo de educación flexible, que nace en Bogotá, bueno, precisamente llega a Bogotá en el año de 1998 y tiene unas características específicas. Este programa está enfocado para niños en condición de extraedad, como lo dije anteriormente, pero yo considero que la educación actual tiene una deuda con esta población, puesto que se ha demostrado que su condición de extraedad se debe a situaciones estructurales de violencia, como lo es el desplazamiento, la deserción escolar y la repitencia escolar. Bien, continuemos. Bien, la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva identificamos el objetivo, el cual es identificar el impacto socioemocional que ha tenido la pandemia en los estudiantes de primaria del programa Volver a la Escuela. Como ya se mencionó anteriormente, estos estudiantes tienen unas particularidades. El colegio se encuentra ubicado en Bogotá, en la localidad séptima, en la localidad de Bosa. Bien. Esta población se realizó un primer diagnóstico en el año 2005 y se identificó que hay unos aspectos determinantes para esta población, como solo son la baja autoestima, la agresividad y en general el poco manejo de emociones, acompañado de una tasa alta de repitencia escolar, como se mencionó anteriormente, lo cual genera en los estudiantes, inclusive antes de la pandemia, unas emocionalidades particulares con relación a su autoestima, a la dificultad de poder sentirse que habitan un sistema escolar de una forma ideal, como lo hacen nuestros estudiantes en aula regular. Precisamente por eso, estas emociones que se lograron identificar a partir de la pandemia en estos estudiantes del programa Volver a la Escuela servirán de insumo para posibles reflexiones en torno al fortalecimiento de las capacidades humanas. Al hablar de capacidades humanas me remito de nuevo a Martha Nussbaum, quien identifica que esas capacidades hacen parte constitutiva del desarrollo humano, los cuales deben ser acogidos por los procesos formativos en una escuela con perspectiva democrática e incluyente. Quizá cuando nosotros ubicamos en el Ministerio de Educación y buscamos todo lo referente a este programa, al programa de aceleración y Volver a la Escuela, encontramos una palabra bien particular, que es la palabra inclusión. Pero es una inclusión
que a la vez genera exclusión, porque precisamente los estudiantes están en aulas apartadas, con textos y con módulos diferenciales, pero lo que se busca es que haya una integralidad, una integración en la sociedad con una perspectiva democrática e incluyente. Bien, precisamente ya incursionando en el contexto específico que nos convoca, que es la pandemia, en torno a esta enfermedad del COVID-19, es importante señalar que ha requerido cuarentena, cierre de escuelas, distanciamiento físico y pérdida de entornos familiares, la restricción de movimiento, la interrupción de las rutinas, la reducción de las interacciones sociales y la privación de los métodos de aprendizaje tradicionales, así como también la presión por exceso del trabajo y otros factores socioeconómicos y culturales, han dado como resultado en las personas jóvenes, sus familias y sus comunidades fuertes respuestas emocionales negativas, como el pánico, el estrés, la ansiedad, la rabia y el miedo, entre otros. Ahora bien, la pregunta es, si para nosotros, con ciertas condiciones, de cierta manera, de estabilidad emocional, económica, ha sido difícil, ¿por qué no lo será para estudiantes que antes de la pandemia, es decir, en su periodo de normalidad académica, ya presentaban grandes dificultades? Se ha identificado en el Colegio Villas del Progreso que en la escuela ya habían unas señales fuertes de negligencia por parte de los padres de familia. Esto está representado en su despreocupación por el proceso formativo de los estudiantes. E inclusive se había identificado que el hogar era un sitio de riesgo físico para los estudiantes. Por tal razón, la escuela es para estos estudiantes un factor de protección, de seguridad y de resguardo. Al ingresar en el periodo de aislamiento, estos estudiantes quedaron expuestos a situaciones de un alto grado de tensión y de angustia, puesto que la mayoría de sus padres o protectores contaban con trabajos informales. En el periodo de la pandemia se recrudeció su situación económica, trayendo consigo múltiples efectos colaterales para estos niños que ya contaban con estas dificultades. Bien. Precisamente en torno a estas situaciones, pues ingreso a cuestionarnos en este espacio de reflexión sobre estas preguntas. ¿Cuál es el rol y la labor de la escuela en este contexto? ¿Qué se está movilizando de manera interna en la escuela? ¿Qué emociones emergieron en la pandemia, como lo mencioné anteriormente, en estos estudiantes? ¿Y la escuela en qué apoya en este momento? Para el acercamiento a estos conceptos y razonamientos sociales emergentes en tiempos de crisis, bien vale la pena traer a colación un trabajo muy importante que está desarrollando la doctora Marieta Quintero, quien identifica que las emociones hacen parte tanto de nuestra naturaleza necesitada como nuestra condición de seres frágiles, que en el ejercicio pleno de la sociabilidad se transforman en acciones concretas de índole político y cultural. Por esto, la invitación es a que en estos espacios se abra la posibilidad de investigar, de revisar de una manera teórica sobre la importancia de las emociones y qué de las emociones implica acciones políticas, acciones de transformación cultural. Para estos estudiantes, en este caso particular, pero pues como bien sabemos en el ámbito educativo, pues el preguntarse por las emociones nos abre una puerta enorme de investigación y de reflexión en torno a los procesos de formación. Bien, a manera de, cuando hablamos de emociones en el contexto social, insistimos que se han instalado de manera diversa en las distintas esferas sociales, de allí que la pandemia haya podido sobrellevarse de una manera menos traumática en sociedades altamente tecnologizadas. Como decíamos, como yo planteaba al inicio, para nosotros ha sido más fácil y para otras sociedades ha sido más fácil llevar esta situación, pero es importante identificar que esa cara más dura en estas poblaciones con mayores dificultades económicas debemos escuchar esas voces. Precisamente por eso hago esta invitación
¿cierto? A escuchar esas otras voces, a mirar esas otras caras, esas otras facetas y a preocuparnos, de cierta manera, por lo que está adentro, por lo que está funcionando adentro. Bien, a modo de conclusión, la pandemia puso en evidencia la necesidad que tiene la escuela de validar la voz de los estudiantes desde sus emociones. Precisamente esta exposición abre una puerta, una ventana para que lo revisemos, para que lo reflexionemos en un entorno educativo. Las emociones se transforman en acciones concretas de índole político y cultural. Por tal razón es necesario trabajarlas en la escuela, se requiere hacerlo. Al hacer visible la voz de los estudiantes, se ingresa en el ámbito de la formación humana, a partir de lo cual se hace más clara la importancia de fortalecer las capacidades humanas para favorecer la equidad social, el respeto a la diferencia y la posibilidad de una existencia plena, que es lo que busca la educación. Bien, agradezco la atención prestada y queda abierta la invitación para la reflexión. Muchas gracias. Hasta luego.